A todas, a todos. En primer lugar, agradecerles su presencia, a ustedes, vecinas, vecinos, liderazgos interesados en esta convocatoria que hizo nuestra presidenta electa, la compañera Claudia Sheinbaum, que ya es en unos meses más la primera mujer que va a tomar el cargo más importante de este país. Así que creo que nos merecemos este pueblo aguerrido que apoyó a Claudia Sheinbaum a llegar a ese importante cargo. Un fuerte aplauso para ustedes que acompañaron este gran logro y que ahora nos volveremos auditores, ¿verdad? Porque vamos a estar al pendiente que el plan C se cumpla, ¿sí o no? Sí. Por acá tenemos la presencia de nuestra amiga diputada electa, ella por la 4ª circunscripción, que también aquí va a estar escuchando las voces de Benito Juárez para que ella pueda llevarla al Congreso Federal. Así que un gusto, compañera, tenerla por acá. Un fuerte aplauso. Diana Salazar. Y miren, vecinas, vecinos, la compañera Claudia hizo una convocatoria, primero porque está bien bonito, ya ganamos, nos fue muy bien en la Ciudad de México, recuperamos alcaldías, tenemos jefa de gobierno, una excelente mujer, una mujer trabajadora que conoce las causas por las que ha luchado la izquierda durante años, la compañera Clara Brugada, quien también hizo un gran papel como candidata, y andamos muy contentos porque hay plan C, pero hay tareas que tenemos que seguir haciendo desde nuestra esencia. ¿Cuál es nuestra esencia? Que salgamos a las calles, que convoquemos en las plazas públicas, discutamos y sobre todo escuchemos a la población. ¿Cómo creen que Andrés Manuel López Obrador se convirtió en el mejor presidente que ha tenido este país en la historia reciente? Escuchando a las poblaciones, yendo a los pueblos. Él se hizo en terracería, ¿a poco no su frase? ¿No? Yendo a las comunidades a escuchar a la población, y pues nos da mucha nostalgia que en unos meses más se retira y nosotros como movimiento, como vecinos organizados, debemos seguir rindiendo homenaje, haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Cómo se formó Morena? Tocando puertas, tocando conciencia, despertando al pueblo de México. ¿Cómo se formó este gran movimiento que va más allá de Morena como partido? Pues haciendo conciencia a partir de apropiarse las plazas públicas, tocar puertas y llevar las discusiones nacionales a la democratización, que el pueblo sea el que conozca. Y yo les quiero preguntar, ¿cuántos de ustedes sabían que existían 11 ministros que decidían la vida pública en este país? Y que además ellos cambiaban lo que el legislativo, que es además su facultad del legislativo, cambiar las leyes y cambiar los instrumentos que nos rigen para la vida del derecho en este país. Muy poco sabíamos. ¿Y sabemos cómo se conforma el Poder Judicial? ¿Sabemos cómo se sigue un juicio? Pues no lo sabemos, y tenemos que democratizar este debate, que la población lo conozca, sepa cómo se maneja el Poder Judicial, y entonces sí, la población esté lo más preparada posible para que ese poder, que es muy importante, uno de los 3 poderes de la Unión, pueda estar cerca del pueblo y el pueblo pueda decidir quién está en esos espacios. ¿Les gustaría eso? Que pudiéramos tener una justicia pronta y expedita, ¿no? Pues porque muchas veces la justicia únicamente alcanza a los que tienen para pagar un abogado, ¿sí o no? Entonces, la idea es esa, que podamos salir a las plazas públicas, discutir esta importante reforma, y va a haber voces de todo. Va a haber quien diga, no, yo no estoy de acuerdo con elegirlos, porque no sé qué, y esto y el otro. Hay que escuchar a todas y a todos, y poder hacer de esto algo muy importante para que ese poder sirva a la gente y no sirva a las grandes élites.
la mayoría de las cosas que se discuten allá no son nuestros derechos, son los derechos de los grandes empresarios. Eso es lo que discute la mayoría de los temas que la Corte se dedica. Entonces es muy importante para nosotros estos debates, presentarles esta gran mesa, pero yo quisiera dejarle esa tarea a nuestro compañero Antonio Dionisio, que es nuestro consejero estatal aquí en Benito Juárez, es un compañero de mucho trabajo. Él se va a quedar en la parte organizativa de la asamblea, porque así como tenemos ahorita esta convocatoria, vamos a abrir la convocatoria en San Simón, que se hizo, la asamblea, perdón, vamos a abrir esa asamblea en San Simón, y miren, reciban un caluroso abrazo de nuestras compañeras Clara y Claudia, porque sabemos que lo que viene tenemos que estar unidos. Hay condiciones para cambiar la Constitución para el bien de la gente, y yo les quiero dejar una reflexión para la mesa, ojalá la puedan discutir. Miren, en los días pasados un ministro decía que iba a ser regresivo a los derechos y a los tratados internacionales que ha firmado México en tema de derechos laborales si les quitaban sus grandes pensiones a los ministros y si les quitaban todo su sueldazo que tienen y todos los privilegios que ya han escuchado que tienen, ¿verdad? Si lo han escuchado, que tienen muchos privilegios. Y decía él que era regresivo porque ya eran derechos alcanzados. Y yo me preguntaba, ¿ese sería el criterio con el que tendrían que haber aceptado cuando el movimiento cuestionó la reforma de pensiones de Calderón, con la que sentenciaron a muchos jóvenes para que no tuvieran pensión a futuro y se construyeran las Afores? ¿A poco ellos pensaron en los tratados internacionales y que eso era regresivo a los derechos de la mayoría del pueblo de México? Pues no lo pensaron. Entonces es la importancia, se los dejo ahí como un balón para que lo puedan discutir, de por qué tenemos que democratizar a ese poder. Muchas gracias y los dejo con Antonio Dionisio. Gracias. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias, Gabriel. Gracias por tus palabras. Pues sí, fíjense que ya les comentaba el compañero Gabriel cómo viene esta iniciativa de hacer asambleas informativas en todo el país para saber qué en este caso la reforma en materia judicial. Y para esa situación aquí en Benito Juárez juntamos esfuerzos. Mi compañera Mina Matus, ella es consejera estatal aquí en Benito Juárez, para quien por favor pido un fuerte aplauso. Y también con mi compañero con el que coordinamos esfuerzos para hacer esta asamblea, la primera de muchas más que vamos a realizar, a mi compañero Edgar Argurín. Agradecemos también la asistencia de nuestra diputada electa Adriana Salazar. Ella vive aquí en Benito Juárez. Muchas gracias. Y bueno, van a hacer una ponencia el licenciado Juan Mario Mondragón. Él es licenciado en Derecho, cuenta con maestría en Derecho, es abogado en materia civil y familiar, y además es columnista y catedrático en la Facultad de Derecho y en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. También nos acompaña el licenciado Miguel Ángel Martínez. Él es abogado, licenciado en Derecho y también tiene especialidad en materia electoral. Por favor, un fuerte aplauso. Buenos días. También nos acompaña el compañero Diego López. Él forma parte de la Coordinación Internacional del Instituto Nacional de Formación Política. Y muchas gracias por acompañarnos. Y también tenemos al compañero Carlos Ricardo, que nos apoya aquí en el tema de la relatoría. Él viene del Instituto Nacional de Formación Política. Bueno, yo quisiera pedirle a la compañera Mina Matus, consejera estatal, si nos da unas palabras, por favor.
Muchas gracias. Yo creo que todavía no he desayunado, compañeros y compañeras. No, dice usted, nada más le digo para que sí se puede poner el bueno, para la creo televisión. que es muy importante esta plática que nos van a dar, porque a final de cuentas, pues la gente siempre nos pregunta sobre estos temas. Y nosotros muchas veces no sabemos contestar o no sabemos de qué se tratan estas reformas. Es por eso que nos vamos a estar dando la tarea de hacer diversos compañeros en toda la alcaldía, hacer foros informativos. De la dinámica, pues una vez que ellos ya hayan expuesto, se va a hacer una ronda de preguntas y respuestas. Pero es muy importante que nosotros pongamos atención a estas exposiciones, porque entre más informados estemos, pues nosotros podemos a su vez replicar a los otros vecinos, y lo más importante es también invitarlos. Pero ¿cómo vamos a invitarlos si no sabemos de qué se trata esta reforma? Entonces, bueno, estaremos invitándolos a otros eventos para que puedan asistir y, bueno, pues que la información circule en esta alcaldía. Eso va a ser a nivel nacional, pero nuestra responsabilidad como representantes de esta alcaldía pues es hacer estos foros. Entonces yo les agradezco muchísimo su asistencia, les agradezco a los ponentes que estén aquí. Es domingo a esta hora, pero sí es muy importante que todos estemos trabajando, estemos informados y estemos impulsando el segundo piso. Muchas gracias a todas y todos. Muchas gracias, Nina. Fíjense que sí, estamos preparando otros conversatorios, otras asambleas. Tenemos una ya programada para este martes, el martes a las 6 de la tarde. Va a ser en Palenque 565 a las 6 de la tarde. Ojalá nos puedan acompañar. Después de hoy vamos a empezar a crear la información para que inviten a los vecinos a que nos acompañen. Quisiera pedirle por favor al compañero Edgar que si nos pudiera dar unas palabras, por favor. Buenos días, vecinas y vecinos. Yo quisiera pedir un favor a todos los presentes. Y el favor es que nos ayuden a replicar la información que aquí se ve, porque lo que sí sabemos es que la oposición descompone todas las iniciativas y descompone el discurso que tenemos. Y quiero poner un ejemplo. Cuando Andrés proponía poner la pensión a los adultos mayores a nivel nacional, decían que iba a endeudar al país, que iba a haber deuda externa, y eso no pasó. Cuando Andrés propuso subir el salario mínimo, decían que iba a haber inflación, y la inflación está controlada. O sea, al final la oposición siempre va a tratar de cambiar la percepción y el discurso que tenemos y la intención de hacer las reformas. Entonces, el favor que yo quiero pedir aquí es que de la información que ustedes obtengan de estas mesas y de nuestros ponentes, nos ayuden a replicarla con sus vecinos, sus familiares y las personas que conozcan para contrarrestar lo que la oposición va a decir de nuestras iniciativas. Muchas gracias. Muchas gracias a la compañera Edgar Arbolín. Y quisiera pedirle que se nos pueda ofrecer unas palabras la diputada Adriana Salazar. Gracias, Toño. Pues muchas gracias, compañeros y compañeras. Buenos días a todos. Pues es un gusto estar acá con ustedes y sobre todo ver a muchos compañeros concentrados aquí. En Benito Juárez es raro ver este tipo de concentraciones y bueno, estamos acá para trabajar de la mano con ustedes. Sí, es muy importante informarnos, conocer esto de la reforma al Poder Judicial. Es de verdad importante, no podemos seguir permitiendo estos abusos, ¿sí?, en los que se ha caído. Como estos ministros, los jueces y los magistrados
han hecho lo que han querido y no lo podemos seguir permitiendo. Es importante que nos informemos, que armemos mesas de discusión en ese sentido y que caminemos juntos. Yo creo que estos espacios que hemos ganado hoy dan una lectura muy clara de hacia dónde va avanzando el movimiento. Yo vengo del Movimiento Urbano Popular, ¿sí? Del grupo de la UPRES, que es una organización integrante del Movimiento Urbano Popular, donde viene Clara Brugada. Nosotros hemos hecho mucho trabajo desde la base social, y yo creo que ahí es donde tenemos que reforzar. Sí, es muy importante que nos organicemos y que informemos, que reproduzcamos esta información que nos van a dar los especialistas, que la reproduzcamos y que la compartamos con nuestra gente, que reflexionemos sobre lo que se está haciendo. No solo es un partido, esto yo creo que va más allá. Es importante que el pueblo despertemos y que despertemos a Benito Juárez, porque ya basta de tanto manipuleo y desinformación. Yo creo que no estamos peleados con nuestros vecinos, porque no se trata de eso. En este proceso electoral hemos caído en ese tipo de cosas algunas veces. Nosotros que hicimos trabajo de barrio, que caminamos y que compartimos con la gente lo que estaba pasando, lo vivimos. La gente nos trataba mal y nos insultaba. Había gente que sí tomaba los documentos, lo que le compartíamos, y lo discutía con nosotros. Eso es lo que queremos, que la gente se informe y que tenga claro cuál es la propuesta. Esto va más allá de un partido. Estamos aquí reunidos para tener información. Les agradezco mucho la palabra y aquí estamos para lo que se necesite. Con este gran equipo que hay en Benito Juárez, podemos caminar juntos. Muchas gracias. Muchas gracias a la diputada Diana Caracol. Y bueno, entremos en materia. Le pediría por favor al compañero Diego López si puede iniciar. Muy bien, del Instituto de Formación Política. Muchas gracias. Buenos días, compañeras y compañeros. Es un gusto estar por acá, trayendo estos temas de parte del Instituto Nacional de Formación Política de Morena. Y un poco para también poner en contexto en qué consisten estos foros, como ya lo mencionaban, o lo estaban adelantando el compañero Gabriel y el compañero Antonio. Estos foros lo que van a buscar es llevar la discusión de las que se considera la doctora Claudia Sheinbaum. Son las 5 reformas prioritarias que se van a defender para la consolidación del segundo piso de la Cuarta Transformación. Con esta primera asamblea en esta plaza pública vamos a iniciar la discusión con el quizás centro del asunto, ¿no? Porque nos interpela directamente con un tema que ha estado desde el inicio de la Cuarta Transformación, que es la democratización de las instituciones públicas, ¿vale? Y en concreto, la democratización de uno de los 3 poderes de la Unión que nos rige como una república, ¿vale? Estos 5 temas que vamos a abordar son la reforma al Poder Judicial, pensión para mujeres de 60 a 64 años, no reelección, jubilación digna, beca para todas las infancias, y al final de todas estas sesiones vamos a hacer un balance en una sesión que se va a llamar Construyamos el segundo piso de la transformación. En realidad todos estos temas, por disímiles que parezcan en un primer momento, van concatenados, porque lo que buscan es garantizar la libertad de todas y todos los ciudadanos, ya sea empoderándoles, garantizando esa libertad institucionalmente, o también mejorando las condiciones económicas y materiales para que verdaderamente podamos homogeneizar el horizonte de participación en el cual, pues bueno, vamos a desenvolvernos como ciudadanas y ciudadanos libres, ¿no? Ok, bueno, esta es la primera parte, y lo que vamos a abordar el día de hoy es el tema del Poder Judicial, pero lo queremos hacer también de una manera muy dinámica. No queremos que estos foros se conviertan en soliloquio, no queremos venir solo a hablar, ustedes tendrán también mucho que comentar. Habrá aquí sentadas y sentados con nosotros especialistas
en materia de derecho, etcétera, además politólogos, bueno, yo estudié filosofía, algún filósofo interesado también en política, antropólogos, sociólogos, etcétera, que podrán dar su punto de vista y podrán también nutrir la discusión. Por ahora vamos a dar un balance general para que podamos sentar las bases de esta discusión, y al final de las intervenciones pues los invitamos a que tomen la palabra, a que también participen. El compañero Carlos Ricardo estará tomando nota de todo lo que ustedes comenten para tener un documento final que presentaremos en esta última sesión, donde haremos el balance de qué significa la construcción del segundo piso de la Cuarta Transformación, ¿no? Desde un inicio decíamos que el centro, el actor político por antonomasia de la Cuarta Transformación es el pueblo de México, ¿no? Recurrentemente, el presidente Andrés Manuel López Obrador habla de esas transformaciones que son necesarias llevar a cabo para que se cumpla este proyecto, que es en esencia un proyecto democrático. Constantemente se habla de la revolución de las conciencias, ya lo habrán escuchado ustedes una infinidad de veces, ¿no? Y la revolución de las conciencias no es otra cosa que transformar la mentalidad y la forma en la que nosotros entendemos la participación política, cómo percibimos los poderes y cómo interpretamos la forma en la que se participa en el espacio público. Vale, para que eso se pueda cumplir, no solo es necesario llevar a cabo un cambio de manera individual, de manera interior, también hay que cambiar las instituciones que rigen la vida democrática en nuestro país. Estas transformaciones son transformaciones institucionales que se traducen en procesos democráticos, en procesos legislativos y también en procesos judiciales. La idea de que haya tres poderes en los cuales se divide la representación política en su más alto nivel, Montesquieu, claramente ya lo menciona Montesquieu, se basan en una teoría muy antigua, por allá en el siglo XVI, en la cual se reflexionaba para que el poder tuviera equilibrio, necesitaba estar dividido. No podía recaer en una sola figura el ejercicio delegado del poder. Eso dio una serie de debates porque, compañeras y compañeros, incluso en esa época, cuando los monarcas creían que eran los representantes de Dios en la tierra, era evidente que respondían a intereses más humanos que divinos, ¿no? Eso tuvo que modificarse, tenía que democratizarse el poder. Nosotros estamos en otra época, se ha aprendido mucho de la discusión en siglos y siglos de la historia humana, y hemos llegado al punto de también llevar la disputa no solo quedándonos con esta división de poderes, es el poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, es decir, el que ejecuta las leyes, el poder que se encarga de la parte administrativa en México, también de la parte de la política exterior, ni tampoco en la parte de la formulación de las leyes, sino que también vamos a poner a discusión el tema de la ejecución de estas leyes, ¿no? Se partía antes del supuesto que la justicia era ciega, ¿no? Recordarán esta imagen, ¿no? De esta alegoría, cargando una balanza con los ojos cubiertos, partiendo de esta idea de que no se estaba viendo a quién se le respondía cuando se trataba de temas de justicia, ¿no? Ahí parecía ser que se conducía a uno de manera neutral. Pues no era así, ¿no? Los ministros, los jueces, los magistrados son también actores sociales, y es importante en este entendido, ya quitándonos de todas estas ilusiones de objetividad, que también estos poderes sean democratizados y que el pueblo, el actor central de la Cuarta Transformación, tenga también los espacios para decidir quién va a conducir estos poderes. Bueno, este es solo un pequeño encuadre para que podamos entender la importancia de esta reforma, que es central y que, bueno, va a ser el núcleo duro, vamos a llamarlo así, de todos los temas que vamos a estar discutiendo en las plazas públicas cada fin de semana aquí en la alcaldía y en el resto de plazas públicas de los 300 distritos federales a nivel nacional. Y pues nada, con esto cerraría mi intervención y les daría la palabra a los compañeros especialistas ya en Derecho, que nos darán las puntualizaciones de en qué consiste esta reforma y por qué es importante que el pueblo de México la defienda a capa y espada. Muchas gracias, de formación política. Y bueno, quiero darle la palabra al maestro Juan Mario Mondragón, por favor. Gracias. Muy buenos días, queridos vecinos, ¿cómo están? Buenos días. Les digo vecinos porque yo también soy de esta alcaldía, Benito Juárez, orgullosamente portaleño. Y bueno, vamos a entrar en materia. Aquí el compañero
Bueno, sin antes felicitar y dar la bienvenida a mis compañeros, a la licenciada Mina Matos Toledo, a la diputada electa del Instituto Nacional de Formación Política y a todos ustedes. Es muy importante que todos nosotros tengamos este tipo de pláticas. Me siento como en la escuela. En la escuela vamos a ver qué es lo que podemos abrevar sobre algún tema específico. Y aquí el compañero mencionó algunos temas, como lo que es la justicia. ¿Qué es lo que hacen los jueces o los magistrados? ¿Quién me puede decir, alguien, en unas cuantas palabras, qué es la justicia? ¿Qué entienden ustedes por justicia? No todos, nada más uno. ¿Qué entienden por justicia? Bueno, justicia viene de lo que es justo. También mencionó aquí el compañero sobre una deidad griega que es la diosa Temis, la diosa de la justicia. Entonces partimos de un tema de carácter filosófico en las leyes, en la Constitución. ¿En dónde podemos encontrar la justicia? En una primera instancia, en las leyes. Y es ahí la gran responsabilidad que tiene el legislador, diputados, senadores, de que con su trabajo legislativo puedan incluir temas que sean justos. Esa es una gran tarea que tiene el legislador cuando llegan a ocupar los escaños o las curules en nuestro país. Bueno, eso por parte del legislativo, que como lo comentó también el compañero, forma parte de uno de nuestros 3 grandes poderes que tiene el supremo poder de la federación aquí en nuestro país, previsto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ahora bien, ¿los jueces qué hacen? ¿Qué hacen los jueces? Imparten justicia. Y hay discusiones doctrinales si realmente es una impartición. Si nosotros escuchamos a diversos doctrinarios, como Jacinto Pallares, que menciona que impartir es administrar es un tema de carácter administrativo, económico, pero bueno, sí se ha denominado la impartición de justicia. Justicia y derecho son 2 temas diversos, pero que se relacionan. ¿Realmente los jueces imparten justicia o aplican el derecho? ¿Qué harán de esas 2? Aplican el derecho. Aplican el derecho porque la justicia viene implícita en las legislaciones. Ahora bien, aquí la discusión y el análisis, ¿cuál es? Sobre la reforma judicial. Hay algunos puntos muy precisos, de manera muy puntuales, que yo les comento a mis alumnos, para que esto sea un poco más didáctico. Respecto a la reforma que se plantea es la reducción de los ministros de 11 a 9. No lo veo mal. Mencionaron también hace rato que los ministros ganan una cantidad exorbitante. La verdad es que sí es cierto. Mucho mayor a la del presidente. ¿Y eso será justo? Nosotros vamos a pensar si realmente es justo o no que ganen estas cantidades exorbitantes. 2, que la duración en vez de ser de 15 años sea de 12. Bueno, de alguna manera darían una temporalidad a su trabajo de 12 años, situación que lo veo bien. Se eliminan aquí lo interesante, algunos privilegios, algunas prerrogativas que tienen los ministros de la Corte, como es pensión vitalicia y seguro de gastos médicos mayores. Yo pregunto, ¿quién no ganará lo suficiente como para que ellos puedan pagar
un seguro de gastos mayores? Y la población como nosotros, como ustedes, vecinos, como su servidor, que somos profesores de la máxima casa de estudios, no tenemos este tipo de seguro. Tenemos de gastos, si acaso no llega a 300,000 pesos. Pero con 300,000 pesos realmente se cubrirá los gastos que podría generar una persona en vida, para la esposa, para los hijos. Creo que no. Y que su salario no sea mayor que el del presidente de la República. Bueno, aquí atendemos a las cuestiones de que si ustedes en un trabajo, si es en una empresa particular, pues no creo que el dueño que el trabajador o el obrero gane más que el patrón, que el dueño de la fuente de trabajo. Es algo similar. Y yo aquí voy a tocar un tema específico muy interesante por el tiempo, que se desaparece el Consejo de la Judicatura Federal. Ya se mencionó aquí la división de poderes. Montesquieu, que fue el creador de esta división de poderes, que ya es un tema anacrónico. ¿A qué me refiero que es anacrónico? Es anacrónico porque ya es fuera de tiempo. Eso fue en otro siglo, en otra época. Porque no existe una división de poderes, más bien hay una correlación de poderes. El poder legislativo, de manera general, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo que hacen los legisladores? Legislan, crean la norma jurídica o el ordenamiento jurídico, modifican el mismo ordenamiento jurídico, reforman, adicionan, modifican, derogan o abrogan. Esto es la desaparición completa de este ordenamiento. ¿Y eso dónde lo hacen? Pues en los congresos. A nivel federal es el Congreso de la Unión o el Congreso General, con sus dos cámaras, Cámara de Diputados y de Senadores. Y a nivel local, Congreso de la Ciudad de México, que antes era la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal. Y las legislaturas de los estados o congresos estatales. Ellos tienen esa gran responsabilidad de crear la norma y todas aquellas acciones en la legislación. Ellos crean el ordenamiento jurídico. ¿Y quién la ejecuta? El Poder Ejecutivo. A nivel federal, el presidente de la República, con sus órganos centralizados, y las paraestatales. Órganos desconcentrados, descentralizados, y recientemente los órganos constitucionales autónomos. Comisión Nacional de Derechos Humanos, Fiscalía General de la República. Entonces ellos tienen que ejecutar la norma, y lo traje materialmente como ejemplo. Tenemos aquí, ¿la qué? La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y a nivel estatal las constituciones legales y las leyes reglamentarias. Ahorita me acordé de un artículo previsto en la Constitución, que es el artículo 133. Y el artículo 133 constitucional establece que la Constitución, esta Constitución, las leyes, ¿cuáles? ¿Qué leyes? Las leyes que emanen ¿de dónde? Del Congreso de la Unión. ¿Cuántas leyes hay? Muchas leyes, pero podemos hacer, para cuestiones didácticas, para eso estamos aquí. Les digo que me siento como si estuviera en la clase. Podemos dividir a las leyes de dos maneras: leyes federales, como la Ley Federal del Trabajo, que es para toda la República, y las leyes generales. Y las leyes generales tienen ciertos requisitos que dan la posibilidad de que cada entidad federativa tenga su propia legislación, como la Ley General de Salud.
Y aquí en la Ciudad de México tenemos la Ley de Salud de la Ciudad de México, o la de Sonora, la de Chihuahua, Yucatán, San Luis Potosí, bueno, Veracruz. ¿Y qué otros ordenamientos establecen que sea obligatoria para todas las personas? Todo esto es un preámbulo para ver sobre el tema de la reforma judicial. ¿Y qué otros ordenamientos con la reforma del 10 de junio del 2011 tenemos? Que también es muy importante. Los tratados internacionales. Entonces aquí, tanto el poder legislativo, gran responsabilidad que van a tener nuestros representantes ciudadanos. A mí no me gusta utilizar representantes populares. También son nuestros representantes de la ciudadanía, un término más moderno, más actualizado. Los tratados internacionales. Desafortunadamente, en su momento, en las anteriores administraciones, pues la Corte Interamericana de Derechos Humanos le tuvo que jalar la oreja a quien para que se diera la reforma en materia de derechos humanos, con el caso Radilla Pacheco, a representantes del Estado mexicano. Y es cuando viene la reforma constitucional en materia de derechos humanos, en el título primero, capítulo 1 de las garantías individuales. Pues ya no son garantías individuales, se cambia la denominación. Mencionamos nosotros los docentes, los que dejamos de ser estudiantes para ser estudiosos del derecho, y hacemos la crítica que no son de los derechos humanos y sus garantías, porque se presta a confusiones. ¿Por qué? Porque decimos, ¿dónde se encuentran previstos los derechos humanos? En los tratados internacionales. Bueno, entonces se menciona de los derechos humanos y sus garantías. Y aquí hay un punto muy importante, un punto donde México es, como muchas otras cosas que tiene su génesis aquí para el mundo, que es el creador del juicio de amparo. Entonces, el artículo 100, ¿ya nos escucha? Bueno, entonces aquí, el artículo 133 constitucional establece dos principios muy importantes: supremacía constitucional y principio de legalidad y jerarquía normativa. Nosotros nos referimos precisamente a este principio, en donde se encuentra el poder legislativo y el ejecutivo. Tiene que ejecutar la norma. Y finalizamos con el poder judicial, que es el que tiene que aplicar la norma jurídica, el ordenamiento jurídico, cuando existe ¿qué? Un conflicto, ya sea un conflicto con el Estado o un conflicto entre particulares. Entonces, las figuras jurídicas y políticas que vienen inmersas en esta reforma son muy importantes. Me voy a centrar al punto en concreto, lo que es la desaparición del Consejo de la Judicatura Federal. Se sigue observando para su ejercicio del Poder Judicial de la Federación en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pero ¿quién se encarga de su vigilancia y de su sanción? Es precisamente esta figura, que es el Consejo de la Judicatura. Y nos establece esta reforma judicial la creación de dos figuras que, si bien es cierto tiene un aspecto jurídico, también es de carácter político, que es la creación del Tribunal de Disciplina Judicial y el órgano de administración judicial. Aquí el legislativo va a tener un trabajo muy importante. ¿Por qué? ¿Quién es el que se encarga de vigilar y sancionar a los servidores públicos, tanto a nivel altos funcionarios, como los que mencionamos a los titulares, como a nivel estatal y Ciudad de México?
¿Cuál es el órgano que se encarga de hacer esa vigilancia y sanción? Contraloría. De manera general, los contralores, la Auditoría Superior de la Federación. Pero también tenemos un sistema nacional anticorrupción. Y cada entidad federativa tienen sus ¿qué? Órganos internos de control, que son los que van a estar vigilando el actuar de cada uno de sus miembros para ver si están haciendo su trabajo. Esa es una cuestión administrativa. Pero hay otras figuras que también se va a encargar de desarrollar. Aquí hay dos ordenamientos, un ordenamiento federal y uno general, que me llama la atención en relación a su abrogación, porque vienen estas dos figuras que les acabo de mencionar, que es la Ley General de Responsabilidades Administrativas y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, en la cual menciona que serán responsables por los actos y omisiones que incurran en el desempeño de sus funciones. Esto es, si están haciendo lo que la ley orgánica, la Constitución y esta ley secundaria deben de realizar, así como violaciones a la Constitución, a las leyes generales, al manejo indebido de fondos y recursos públicos, y también lo que se refiere a que deben de tener una observancia a los derechos humanos, a las posibles violaciones de derechos humanos de quienes, de las personas que afecten ¿qué? Los derechos humanos se refiere a que hay una columna vertebral que se refiere a los derechos humanos. ¿Cuál es? ¿Cuál es el tema central de los derechos humanos? Porque escuchamos en todos lados los derechos humanos. ¿Se refieren a qué? A la dignidad de las personas. Y la dignidad de las personas se refieren a todo esto que acabamos de mencionar. Estamos en una situación, yo diría en una metamorfosis jurídica y política por el cambio de todas estas iniciativas, porque vamos a sufrir un cambio. Vamos de lo mayor a lo menor. Pero termino con esto, porque el tema es muy abundante, no he entrado a lo que son las facultades, en específico. Eso tal vez, si me lo permiten, en otro foro, se los comentaré hoy, o si no, pueden ir a la UNAM para tomar las clases de oyentes. Aquí el punto, ¿cuál es? ¿Cómo vamos a desarrollar estos temas a nivel federal, a nivel estatal? Y la otra, tenemos que estar preparados como ciudadanos, como vecinos. Tenemos que enterarnos, ya lo decía Aristóteles en su momento, hace muchos siglos en la antigua Grecia. El ser humano es un ¿qué? Un son politicón. Somos animales con raciocinio, pero enfocados al tema de la política. Termino con esto, tenemos que hacer conciencia, tenemos que involucrarnos más como vecinos, como ciudadanos en estos cambios, leerlo, investigarlo y analizarlo, para que en su momento podamos tener la mayor y la mejor decisión al momento que se tenga que ejecutar. Por su atención, muchas gracias. Muchas gracias al maestro Mondragón por sus palabras. Y antes de darle la palabra al licenciado Miguel, quisiera comentarles que también se encuentra con nosotros el compañero Julián Castruita, que es consejero, a quien también le pido un aplauso. Y muchas gracias, Julián. Estaba también el consejero Gerardo Cheli, pero parece que va a hacer una llamada y no se encuentra ahorita. Y también le damos las gracias a nuestra compañera América Miranda, concejal de la alcaldía Miguel Hidalgo, que nos acompaña. Muchas gracias. Licenciado Miguel. ¿Puedo estar aquí? Sí, claro. El licenciado Miguel Ángel Martínez. Así estuvo bien.
Gracias, buenos días, vecinos de Colonia Postal. Yo no soy residente de esta demarcación, sin embargo he estado trabajando aquí con el concejal desde hace ya más de un año y debo de destacar la participación de ustedes como vecinos. Me agrada mucho esa actividad, el interés que muestran. Trataré de ser breve en los comentarios que tengo sobre la reforma. Como lo decía aquí el maestro, es un tema un tanto extenso y arduo. Arduo en el sentido de que son temas que pudiéramos pensar involucra solamente a los abogados. No, yo creo que no. Son temas tan relevantes para la vida pública de nosotros, porque como justiciables que se denominan en el argot del medio legal, estamos de una o de otra forma relacionados con el Poder Judicial. Esto lo digo porque desde un inicio de la discusión que se tuvo sobre esta iniciativa, la primera reacción del Poder Judicial fue decir, ¿cómo vas a involucrar a la gente que ni siquiera sabe a veces el nombre de sus representantes populares que participan por un juez? Es una cuestión que yo la verdad siempre le he analizado, que es un interés por alejar a la ciudadanía de los temas tan fundamentales como son el funcionamiento de nuestros órganos de gobierno. Eso la verdad creo que ha sido un hito con esta reforma. Yo creo que es un tema que siempre tenemos que discutir, porque lo decían también desde el siglo XIX, la Constitución de 1824, que los debates se centraron en decir qué tanta intervención se daba a la ciudadanía, si era por medio de electores que eligieran a los magistrados, a los jueces, o cómo era la intervención, si el pueblo tenía madurez para intervenir en estos temas tan complicados. Y en ese sentido, déjenme decirle que la cuestión jurisdiccional no es nada fácil. Yo, en mi formación profesional, he de decir que he conocido a enormes jueces, grandes estudiosos del derecho, que son unas personas tanto en su vida personal como rectitud profesional, que coinciden mucho en su labor como jueces. Algunos temas que aquí le he tenido preparados para ustedes, aquí los abordó de forma brillante el maestro. Me los voy a saltar un tanto por la cuestión de tiempo. Repito, no quiero ser arduo en los comentarios, porque sí, a veces este tipo de reformas son complicadas de entender por la ciudadanía en general. Lo que yo trataré de decirles es que en términos generales lo que se está buscando es una reforma de los artículos 17, 20, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 105, 107, 110, 111, 116 y 122. La mayoría de ellos regulan al Poder Judicial de la Federación. Algunos de ustedes sabrán qué es el Poder Judicial en términos amplios, qué comprende. ¿Nadie? Bien. El Poder Judicial en términos amplios, a la cabeza del mismo, es el órgano jurisdiccional encargado de aplicar la ley en un caso concreto, lo que decía el maestro, la impartición de justicia. Este Poder Judicial no nada más se compone por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se compone por los tribunales colegiados de circuito, juzgados de distrito, el propio Consejo de la Judicatura Federal, en materia electoral por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, las salas regionales, la sala especializada y los demás órganos administrativos que llevan a cabo la función de impartir justicia. Yo también soy de la idea de que los jueces, en su afán de aplicar la ley, pues tratan de aplicarlo de manera justa. Sin embargo, a veces es la dicotomía que tenemos entre la aplicación del derecho con la observancia de la ley. Es lo que a veces también le critican el nombre de la Suprema Corte. No es Suprema Corte de Justicia, es Suprema Corte de Legalidad. Y en algunos criterios hemos visto que ha sido así. O de derecho. O de derecho incluso, dice aquí el maestro. Esta función jurisdiccional, con la reforma, básicamente es para la elección de los ministros de la Corte, jueces y magistrados, pero no se va a hacer como una similitud a las elecciones ordinarias, en los procedimientos electorales que llevamos, de que cada 3 años se van a votar como los legisladores, senadores o el presidente de la República. No, esta es una
una modificación que hace para el método de selección. Anteriormente, para empezar, la Suprema Corte, hasta la reforma de 1995, con el entonces presidente Ernesto Zedillo, se componía por 21 ministros. Actualmente se compone por 11. Y en aquel entonces se funcionaba en 4 salas. 4 salas que, en función de la materia, pues resolvían sobre diversos temas de interpretación de la Constitución. Al día de hoy son dos salas en las que funcionan, y se busca que estas 2 salas desaparezcan, se reduzca también el número de magistrados, y también la duración del encargo. Actualmente es de 15 años, se busca que se reduzca a 12 años. Pero creo que la parte fundamental de esta reforma tiene un principio de eficiencia y de austeridad. Me explico sobre la austeridad. La austeridad implica, pues, por un lado, el que los integrantes de la Corte no ganen arriba de los 172,000 pesos, y entre 172,000 y 175,000 pesos es lo que gana un ministro de la Suprema Corte. Por eso es una de las posiciones jurisdiccionales, pues, un poquito más ambiciadas en nuestro país, y que desafortunadamente, pues, por el sistema que tenemos actualmente, pues se presta a mucha negociación política, aunque muchos de los jueces digan que no. Es negociación política, y más con las enormes prebendas que tienen los magistrados, los ministros de la Suprema Corte. A este criterio atiende la reforma: hacer un poder judicial más eficiente, un poder judicial menos oneroso, pero sobre todo con esta carga les llaman algunos privilegios. Yo le diría unas prestaciones que la mayoría del pueblo mexicano no tenemos. Se los digo en el caso particular. Hoy día ya es muy difícil que a los trabajadores, pues, medianamente les den prestaciones de seguridad social. Entonces yo creo que esta reflexión que podemos hacer de la reducción de las prestaciones a los ministros de la Corte, pues va en ese sentido. La congruencia que ha manejado el presidente con la ley de austeridad, y el que los funcionarios, pues, no ganen más que el salario que él ha establecido en ley, pues creo que atiende a esa labor. Retomo la cuestión de la eficiencia de la Corte. Miren ustedes, yo buscando el día de ayer en el análisis que hacía de esta ley, se ha reducido mucho el número de sentencias que ha emitido la Suprema Corte desde 2019 al año 2022, que es un estudio que tiene el doctor Miguel Carbonell. Y por eso mismo yo analicé, o encontré en este estudio, que algunos criterios para eficientar al Poder Judicial van en ese sentido: hacer al Poder Judicial un tanto más accesible de propuestas que propone el presidente, tanto los integrantes de la Suprema Corte y del Poder Legislativo, que, si bien es cierto, es una función, digamos, indirecta en su propuesta. Busca, de cierto modo, tener perfiles un tanto más abiertos a la población, y eso es lo que se busca con la reforma al 2025, que haya esta posibilidad de que sean votados. Esto en cuanto a los ministros de la Suprema Corte. Y en el caso de los magistrados y jueces de distrito, sería en cada circuito de donde tengan jurisdicción. Entonces sí va a ser una labor que requiere mucho más trabajo legislativo, detalle en cómo se va a llevar a cabo, pero a mí se me hace una opción para cambiar y reformar al Poder Judicial, que creo, al igual que el derecho, debe de ser mutable. Desafortunadamente yo he visto que en las universidades y escuelas de derecho el aspecto de dar todo por sentado, pues es una forma de educar al estudiantado. Sin embargo, lo toman como que es una verdad absoluta, y eso pues no puede ser. El derecho también tiene que ser modificable, cambiante, y atender a la circunstancia
que imperen determinado contexto histórico. Creo que esos serían los puntos relevantes que a mi modo de ver se pueden hacer sobresalir de esta reforma. Hay algunas cuestiones que, como repito, requieren mucho más trabajo legislativo, las leyes reglamentarias incluso que deriven de esta. Lo decía aquí bien el maestro, por ejemplo, el caso de la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, un órgano de administración judicial, que ahorita recuerdo también un dato que consulté del doctor Carbonell. Muchas de las quejas de los funcionarios, en el caso de la Corte, de un universo, pensemos, de 2,000 quejas, solamente de un universo del 79% de quejas, solamente el 3% concluyen con una sanción. Entonces vemos que no hay una eficiencia en cuanto a la sanción a algunos funcionarios. Que digo, en el Poder Judicial, a mí al menos en el ejercicio profesional, me ha tocado ver en el fuero local y en el fuero federal algunas muy buenas acciones de los juzgadores, pero también hay muchos funcionarios que dejan mucho que desear, y sobre todo con salarios, pues digo, decorosos a mi modo de ver, si los comparamos con los de la mayoría de la población. Eso yo creo que tiene que cambiar, tiene que hacerse una revisión. Este es uno de los momentos posibles que se puede hacer, y yo creo que esta es también a la vez la oportunidad en que cambiemos la conciencia en ver a nuestras instituciones no como algo lejano, algo etéreo que solamente se encargan los sabios. No, eso yo creo que debe de involucrarnos a todos como ciudadanos, porque directa o indirectamente estamos involucrados con la función jurisdiccional, con la función del Poder Legislativo, con los creadores de la norma, y en especial con quien la lleva a cabo en la ejecución, el titular del Ejecutivo Federal, a través de la Administración Pública Federal, en este caso el Presidente de la República. Quedo a sus órdenes para alguna duda que tengan. Les digo, no los quiero cansar con ese tema tan arduo. Es una cuestión extensa la iniciativa de reforma, pero sí quiero destacar a manera de conclusión una idea que me llegó el día de ayer. Que si bien es cierto, ningún país se puede calificar de democrático si no asegura la existencia de un conjunto de mecanismos que sirvan de contrapeso a los poderes públicos y ante el cual permitan dirimir los conflictos entre los particulares. Eso no significa que uno de esos poderes como contrapeso sea el canal de intereses y la materialización de los factores reales de poder que inciden en las decisiones fundamentales de nuestro país, en donde se cumple el verdadero Estado de Derecho. Es decir, conoce un contrapeso fáctico que respalde los intereses que influyen en su conformación o determinación mediante resoluciones que representen un sesgo para bloquear las funciones o atribuciones en la actividad de los otros poderes, como son el legislativo o el ejecutivo. Muchas gracias por su atención, y quedo a sus órdenes para cualquier duda.